Hola, amigo conejo. Comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Hoy os lo voy a hacer un poco más completa y os voy a sacar una carta de energía, una de Arcano Mayor, una de Runa, una de Evolución y otra de los Ángeles de María. Bueno, comenzamos con la energía para conejo y trae la transigencia. Vamos a por el Arcano Mayor en Sol, Luna y Ascendente para conejo. El mago. Vamos con las runas para conejo en Sol, Luna y Ascendente. Sale raído. Vamos con las cartas de la evolución para conejo en Sol, Luna y Ascendente. Para conejo en Sol, Luna y Ascendente. Magia de la tierra. Vamos con la carta de los ángeles de María. Ángeles de María para conejo. Ángeles de María en Sol, Luna y Ascendente. El perdón. Bueno, conejo, empezamos con la transigencia en este caso para entenderla bien. Vale. Una cosa es respetar la opinión de los demás y otra cosa es que tú tengas que cambiar para gustarle a los demás. Tú eres tú y tú tienes que valorarte, tú tienes tu opinión, tú tienes tu forma de vida, tú tienes lo que tú quieres conseguir en la vida y aunque a los demás no les guste, tú no tienes por qué cambiar. Esta carta aquí aparece, tiene mucho sentido con el resto. Por ejemplo, aquí los ángeles de María te hablan del perdón. Deseo liberarme de antiguos resentimientos para poder apreciar mi vida. Bueno, pues perdona a aquellos que no te entienden, que no te comprenden, que no piensan igual que tú, pero tú no cambies por ellos. Respeta la opinión de los demás, perdona lo que ellos piensen sobre ti, y perdónate tú por el daño que a veces hacen los comentarios de los demás, pero tú no cambies. Si tú quieres hacer algo en la vida que tú crees que está bien, que no le estás perjudicando a nadie, pues sigue tu camino y la otra persona que siga el suyo. Pero no podemos cambiar para gustarle a los demás. Sé íntegro a ti, sé fiel a ti. Perdónate por el daño que te han ido causando durante este tiempo atrás y por el daño que tú te has hecho, sobre todo por las conversaciones que los demás o las opiniones que los demás han tenido sobre ti. Esas son sus opiniones, simplemente. Empieza a valorarte y a acordaros de el amor propio. Qué importante es tener amor propio, para no dejar que las opiniones de los demás nos afecten. Es muy importante quizás el haber empezado así, porque aquí te salen 3 cartas muy significativas. Te habla de que como que tú estás buscando mucho conocimiento, quieres entrar en contacto con la madre naturaleza, a lo mejor algunos de vosotros queréis curar a través de las hierbas o a través de Reiki,
o radioflexología, es decir, cualquier cosa de este tipo. Quizás otros te estén diciendo, eso no va a ir a ningún sitio, no vas a conseguir nada. Bueno, que ellos que opinen lo que quieran, pero veo que tú estás en una búsqueda, ¿eh? Estás como buscando tu destino, como tu propósito de la vida. Te aparece en ambos casos el mago por un lado y la maga o la magia por otro. Es como también estás buscando un poco lo que es la parte espiritual tuya, también como queriendo trabajar en la naturaleza, algún tipo de ecología. A lo mejor quieres tener un huerto ecológico o cultivar cosas, es decir, pues eso es tu opinión, eso es lo que a ti te gusta y que los demás tendrán que aprender a respetar. Estás buscando un entorno más metido en la naturaleza. Quizás te quieras ir de una ciudad a un pueblo para vivir más tranquilo, para poder hacer eso que tú quieres hacer, para estar más en contacto con los animales. Esto es importante, porque estás entrando también en un estado de conciencia diferente y esto te va a hacer crecer, te va a hacer entrar dentro de una evolución. Esto que cada uno se lo aplique a su vida, porque sois muchísimos conejos y cada uno de vosotros va a pensar de una forma distinta, No todos vais a dedicar a eso, pero muy seguramente si no os queréis dedicar a eso, estáis buscando un entorno más rural, donde vivir más tranquilo, donde estar más en contacto con la naturaleza, donde poder pasear, donde poder respirar otro tipo de vida, Aquí os aparece la aventura, la búsqueda, el viaje, como incluso queriéndote mover de donde estás, yéndote de un sitio a otro para encontrar ese avance y eso nuevo, ¿no? Que tenéis la sensación de que como que es algo que tenéis que hacer en la vida. Vamos a ver esta energía, cómo le afecta a los elementos, en este caso a conejo de tierra, en Sol, Luna y Ascendente para conejo de tierra. Bueno, pues aquí os habla ya de una sabiduría adquirida durante muchos años, en el que estás como, aquí, como decía, ¿no? Como intentando huir, de esos sitios donde tú no te sientes bien, donde hay mucha corrupción, esa sería la palabra, y quieres irte a un sitio mucho más tranquilo. Es como que donde estás no te sientes a gusto, como que quieres irte de ese lugar, como que te sientes contaminado, por decirlo de alguna forma. Quizás por eso aquí os aparece eso de ir en busca de la naturaleza. Es algo que lleváis mucho tiempo pensando, no es una cosa que has decidido de golpe y pronto, Aquí hay un tiempo de madurez, como un plan, como proyectándolo cara al futuro. Pero que lo que tienes muy claro es que quieres huir de ese entorno, porque te sientes mal ahí. Vamos a ver en qué le afecta estas energías a conejo de metal, en Sol, Luna y Ascendente, para conejo de metal. Sí que estáis buscando la naturaleza, sí que estáis buscando esa tranquilidad, el desarrollar cosas a nivel ecológico. Vamos a ver qué tal lo tiene, qué es lo que nos dicen en metal. Sí que estás buscando un nuevo rumbo, También le sale a metal. ¿Ves? Esta persona que hace un viaje, una aventura, como... pues sí que estás buscando ese gran cambio, Lo tienes bastante seguro y más o menos
hay algunos de vosotros que lo quiere orientar hacia los animales, para cuidar de ellos. Más que para tener una granja, no lo veo. Lo veo más como para protegerlos, como para cuidarlos. Quizás por eso aquí os sale tanto ese contacto con la tierra, con los animales, míralos. Quizás también como intentando salvar algún tipo de especie que esté en peligro de extinción. Cuidando animales quizás también maltratados, abandonados. Pues sí, vais como dirigidos hacia ahí. Vamos a ver en qué estas energías les afecta a fuego, a conejo de fuego, sol, luna y ascendente. Ahora conejo de fuego. Bueno, fuego, pues también otro que está buscando salir del entorno donde se encuentra porque está como cansado de traiciones, de malas personas, de muchos engaños, de muchas estafas. Es como que te sientes como con muchas ganas de irte, miras al futuro con ilusión, como que piensas que en otro lugar vas a poder vivir mejor, como que puedes todavía recuperar esa ilusión, porque estás como muy cansado de la gente que te rodea. Por eso quizás aparece estas cartas, ¿no? Por eso marca tanto. Como que te quieres ir a la naturaleza, como ir un poco donde hay tanta gente, ¿no? Como que estás cansado de todo lo que estás viendo. Y estás intentando proyectar un futuro donde vuelva otra vez a esa ilusión. Te ves como en el campo, o como en la naturaleza, ¿no? Como haciendo cosas con la naturaleza, quizás plantando, criando animalitos, quizá haciendo alimentación ecológica. Estás proyectando hacia ahí. Tú estás intentando cambiar y salir de este lugar que os tiene como muy envenenados, ¿sabes? Por eso quizá al principio pues salía esta carta, ¿no? En la que tú no quieres cambiar, tú no quieres ser como los demás, ¿no? Aunque los demás intenten imponer su criterio o su forma de ser, tú, y es normal, es que nadie debería de cambiar por nadie. Y estás cansado, ¿no? Cansado de vivir entre víboras, la verdad. La verdad es que el ambiente donde te estás moviendo no es nada positivo, ni para ti, ni en caso de que tengas familia, para tus hijos, ni para tu entorno, ni siquiera en tu trabajo. La verdad es que estás rodeado, estás en una situación realmente mala. Y estás mirando, pues eso, de hacer ese cambio para buscar esa tranquilidad, para vivir más sanamente, para darle esa calidad de vida a ti y a tus hijos, a tu familia en general. Bueno, vamos a ver cómo lo tiene en este caso el dragón de agua, creo que voy por ahí. El sol, luna y ascendente para dragón de agua. Bueno, pues seguimos por el mismo... No terminamos de salir de la misma situación. Agua pues está haciendo más o menos lo mismo. Se está planteando viajar, irse fuera, cortar de raíz
de una situación en la que se encuentra, en la que se siente enjaulado, en la que no se siente en libertad. También otro que está mirando hacia el campo, quizás hacia los cultivos en este caso, ¿no? Hacia cultivar o en las tierras, pero fuera de donde estás. También estás pensando en cambiarte de lugar, quizás incluso hasta de país. Estás buscando esa salida, esa llave que te abra esa libertad de encontrarte bien, de buscar el sitio, ese propósito de tu vida. Bueno, pues en este caso, los conejos sí que tienen bastante claro ese cambio de entorno, donde ahora mismo se encuentran. Bueno, esto puede ser un cambio muy positivo en tu vida, que te puede aportar esa calma, esa tranquilidad, esa nueva vida, Bueno, vamos a por conejo de madera, en sol, luna y ascendente. Incluso algunos de vosotros ni siquiera os estáis planteando tener pareja donde estáis, porque tampoco os gusta mucho el entorno. Bueno, aquí, pues mira, ¿no? Te salen los pájaros, en el que no paran de llegarte siempre malas noticias. Siempre vienen personas con muchos chismes a tu vida, como que no puedes vivir tranquilo, conforme que no puedes ser tú mismo. Esa sería más o menos la situación en la que estás. Madera yo creo que aún lo tiene peor que los anteriores, aún está en una situación quizás aún mucho más conflictiva, donde está pues hay bastantes problemas, quizás incluso problemas de trabajo, de movimiento. Esa situación, ese lugar es un lugar de conflictos y estás mirando pues como hacían los otros, ¿no? Hacia buscar una salida, que te va a llegar. Una salida que te va a llegar, porque tú la vas a buscar. Es que la verdad es que madera no va a ser para todos, indiscutiblemente, pero cada uno dentro de vuestras vidas estáis en una situación en la que sí que realmente vais a poner en marcha todo lo que tengáis a vuestro alcance para salir de esa situación. Si tenéis que viajar, viajaréis. Si tenéis que cambiar de trabajo, cambiaréis. Pero lo que sí que tenéis claro es que vais a hacer un gran cambio. Quizás por eso aquí viene el mago, ¿no? Como que vas a utilizar todas tus armas para poder salir de esta situación. Quizás es lo que digo, ¿no? A lo mejor esa solución para muchos de vosotros está en la naturaleza, que os aportará esa calma, porque salís de unos sitios muy conflictivos, y ahora es como que necesito paz, necesito vivir tranquilo, no tener que estar mirando continuamente hacia mi espalda, sin miedo. Sí que quizás donde estáis hay muy mala gente, ¿no? La gente comenta demasiadas cosas. Bueno, pues ha llegado el momento de tomar ese tipo de decisiones.
pero porque vosotros lo tenéis claro, ¿eh? Aquí está el libre albedrío y el único que puede escoger lo que uno quiere es uno mismo, ¿eh? Nadie puede influiros a la hora de tomar esa decisión, ¿eh? Aquí aparece, pero quien tiene que tomar las decisiones siempre sois vosotros, ¿eh? Que sois los que estáis y sabéis perfectamente qué situación estáis viviendo. Bueno, pues os decreto mucha suerte y mucha sabiduría para poder salir de estas situaciones. Os doy las gracias y nos vemos en la próxima.